Yo me presento, mi nombre es Dalisa Cisneros. Yo soy mexicana, soy cofundadora de la Red de Mujeres en Estonia. Mi nombre legal es Jacqueline, pero todo el mundo me conoce como Jacobina de Fuera. Y también soy cofundadora de la ONG. Ok, cuéntenme, ustedes pues viven allá desde hace cuántos años y por qué surgió la idea de crear esta organización estando allá. Claro, bueno, yo llevo 6 años y medio en Estonia. Jaco lleva como 3 años y medio. 3 años y medio. Ujú. Y bueno, todo empezó hace 2 años, siguiendo estas oleadas de feminismo de Latinoamérica, de las mujeres que se estaban moviendo. Obviamente nos llegaron acá a Europa y las migrantes también estábamos bien emocionadas y bien listas para actuar y para apoyar a las hermanas en México y en Latinoamérica en general. Y empezó todo como un grupo de mujeres que se reunieron a mostrar solidaridad con las mujeres de Latinoamérica en Estonia. Y después de eso, entre conversaciones, el darnos cuenta que no había alguna plataforma, algún medio, algún grupo donde las mujeres pudiéramos platicar como de nuestra situación de migrantes en Estonia, las problemáticas que son totalmente diferentes que las mujeres locales. Bueno, y muchas similares, pero en general como hay muchas vulnerabilidades por ser mujeres y por ser migrantes en Estonia, que nadie estaba platicando, que no había una manera de juntarnos a hablar al respecto. Y bueno, de ahí fue como empezamos a colaborar y a pensar en, bueno, si no existe un lugar donde podamos hablar de estas cosas, pues hay que hacerlo. ¿El viaje comenzó? ¿Eso fue hace 2 años? Sí, hace 2 años. Y ahorita creo que, bueno, comenzó como un grupo de Facebook. Empezamos creo que como 5 mujeres y ahora somos un poco más de 200. Sí. Y contando. Seguimos encontrando mujeres de habla hispana o que hablen español, independientemente si es aprendido o nativo. Lo que nos importa es hacer redes con las locales, hacer redes internacionales y por el momento pues ya fundamos nuestra ONG. Ustedes, ¿por qué se fueron allá? O sea, ¿por qué decidieron Estonia como tal para irse? No sé, ¿se fueron a estudiar, a vivir? ¿Qué les llamó la atención de ahí? O sea, ya me imagino que de ahí surgió pues esta necesidad, ¿no? Como de generar lo que dices, ¿no? Las redes o los grupos de mujeres que tuvieran más cosas en común, ¿no? También para pues sentirte respaldada de vez en cuando. Pero, o sea, ¿por qué eligieron Estonia para, para irse a vivir? Amor. Por amor. Amor. O sea, ¿están casadas con algún, qué son, estonianos? Estonios. Yo sí estoy casada con un estonio y justo fue la razón por la que llegué a Estonia y la razón por la que me quedé fue el amor al país, el amor a las oportunidades y a quién podía ser aquí y cómo podía ayudar. Yo me enamoré de un estadounidense cuando estaba viajando por Estonia. Me dijo que me viniera a vivir con él. Me vine. Al final no funcionó, pero me quedé por el amor al país igual. Ok. Adoro este. Sí, o sea, ¿es fácil obtener la residencia en Estonia o cómo le hicieron para pues quedarse ya a vivir ahí? Bueno, tú casada me imagino que más fácil, pero Y creo que cuando te casas, bueno, en mi caso, estar casada con un europeo es un privilegio en cuanto a la facilidad que tienes de poder quedarte en un país y las oportunidades. Pero bueno, en Estonia es posible también venir por estudios, generalmente por maestría es muy fácil, hay muchas oportunidades de estudios y también por trabajo. Sí, de hecho es uno de los procesos migratorios más fáciles de Europa, porque por ejemplo en algunos lugares como Austria, Francia y así, piden que le demuestres al gobierno una cantidad de dinero que normalmente son 10.000 euros como ahorro. Entonces yo
al menos tengo varios amigos mexicanos que están casados con ciudadanos en estos países y aún así cada año para poder renovar su visa tienen que demostrarle al gobierno esa cantidad. Entonces aquí en Estonia, si no estás casado con un ciudadano, al menos puedes conseguir trabajo que es relativamente sencillo porque es un país muy chiquito, es la meca de la tecnología en Europa y hay muchas startups. Entonces, eso ha facilitado mucho el proceso migratorio que te permite trabajar aún si no hablas los idiomas locales, que es estonio o ruso. Entonces, si hablas inglés y otro idioma, es fácil de conseguir trabajo aquí y básicamente creo que pagué 200 euros por 5 años de mi estadía en Estonia. Wow, súper bien. Y cuéntenme, a lo largo pues, de estos 2 años, ¿cuántas son? Dicen que son alrededor de 200 mujeres ya, ¿no? Y que va creciendo. La mayoría son de Latinoamérica, México, ¿de dónde son? ¿Y qué es lo principal en los que, no sé si las han ayudado como tal a lograr algo, a regresar a México o cuestiones así, pues que sí pasan, ¿no? De violencia o doméstica y todas estas cosas. Sí, bueno, en general el grupo, la mayoría somos hispanohablantes de Latinoamérica, pero también hay varias españolas o inclusive locales que hablan español o que están casadas con algún latinoamericano español y que por eso también tienen como esta relación con el español. Pero entre las latinoamericanas, una vez hicimos una encuesta y justo las mexicanas éramos como las que más... Legión. Sí, somos legión. Las mexicanas están por todos lados. Y bueno, seguida de algunos otros países como Argentina, Colombia, Venezuela, habían también varias venezolanas. Entonces, pero sí, en general Latinoamérica es como que donde tenemos más chicas. ¿Y cómo las hemos ayudado? Bueno, al principio yo diría que entre todas, el grupo fue como para compartir nuestras experiencias de migrantes y darnos cuenta que no estábamos solas o que no estamos pasando por el mismo, un proceso totalmente desconocido para las demás. Y el hecho fue de, bueno, entonces empezamos a apoyarnos, compartiendo nuestras experiencias y también conectando, haciendo amistades. Hay mujeres que vienen sin saber inglés y ni estonio ni ruso. Entonces están completamente aisladas de la sociedad y el hecho de poder hablar la lengua materna o el español o encontrar un lugar donde puedan sentirse cercanas a casa es muy importante y es un factor diferenciador en su experiencia como migrantes en Estonia. Entonces diría que por ahí fue como lo primero que tocamos como grupo, esta parte de la adaptación, de la comunicación, por supuesto compartir información es como nuestro medio de conectar con Latinoamérica, nuestros países de origen y también platicar del feminismo, hablar de cosas que quizás normalizábamos antes y ahora nos damos cuenta que son diferentes al estar fuera de nuestra área de confort. Y empezar a abrir como esos diálogos donde platicamos sobre qué es el patriarcado, qué es la violencia de género, y a partir de eso creo que empezó también a abrirse más a experiencias de mujeres en temas delicados como violencia doméstica. Y que bueno, en este sentido, creo que, por ejemplo, algunas de las compañeras empezaron a sentirse más en confianza de poder platicar de sus casos y de abrir también a la comunidad el hecho de que también ellas sufren de algunos tipos de violencias y que de no haber sido por el grupo no hubieran tenido esa oportunidad de decir ayuda. Y ahí fue también de donde surgió como nuestra siguiente meta como organización es apoyar a las mujeres que son víctimas de violencia doméstica y porque este es un problema en general del país y más por ser migrantes, todavía hay un gap, hay todavía faltan protocolos para poder tocar ese tipo de temas con mujeres migrantes. Justamente como en algunas ocasiones hay un problema con el lenguaje, inclusive comenzamos algunos programas con miembros de nuestra red para comenzar a enseñar el inglés desde el español, porque aquí básicamente se habla estonio, se habla ruso, se habla inglés, y el idioma inglés, que sería como el idioma en común,
es enseñado desde esos idiomas. Entonces, en el momento en que nosotras estamos empezando a tener esos contactos, esas sesiones, es un empoderamiento de las mujeres y justamente la idea es, en muchas ocasiones, estas mujeres están ligadas a sus agresores de muchas maneras, de manera económica, social, migratoria, lingüística, y lo que queremos ofrecer al menos con eso es la libertad lingüística para poder encontrar otras opciones de trabajo, de socialización, de muchísimas cosas. Incluso, o sea, eso es como una realidad, pues acá en México, ¿no? Hay muchos casos de, pues, precisamente violencia económica y pues ya al quitarte el dinero, pues te quitan casi todo, ¿no? La libertad de hacer casi todo, ¿no? Más la violencia psicológica, etc., ¿no? Cosas muy graves que pues acá en México pasan como el pan de cada día, ¿no? Pero allá es muy raro pensar, o se tiene la idea de que Europa, como es primer mundo, no pasan estas cosas, ¿no? O sea, que tienen otra realidad las mujeres, pero por lo que me cuentan, pues también pasan, ¿no? También se enfrentan a esta situación, tanto migrantes como locales, me imagino. O sea, la pregunta va en el sentido de que si es muy similar, pues que ustedes puedan ejercer como el feminismo allá, como esta ideología a la que se ejerce acá, por ejemplo, hoy acá que son las marchas, ¿no? Las manifestaciones, no sé allá si las hagan, ¿cómo es esta diferencia entre querer y poder ejercer el feminismo en México comparado con un país europeo? Pues aquí en Estonia el feminismo es nuevo. No muchas mujeres están hablando al respecto, muy pocas organizaciones están también alzando la voz, pero sí las hay. Aún así falta muchísimo que esté esta idea del feminismo tan abierto en la sociedad. La violencia doméstica es una enfermedad de todo el mundo. O sea, eso existe en todas partes. No por ser país primermundista quiere decir que no lo hay. Inclusive, por ejemplo, Finlandia, que es un país que a los que todos lo ven como una maravilla, tiene altos niveles de violencia doméstica. Parte también porque la gente está acostumbrada a denunciar, entonces también las estadísticas suben. En cuanto en México, sabemos que existe, pero no todas denuncian y no todas las denuncias son contabilizadas. Entonces también hay como una diferenciación. Pero sí, este es un problema que existe en todas partes. El machismo está en todas partes y por eso hay que también enfrentarlo desde donde estemos, en cualquier parte del mundo. Y creo que también nuestra condición de migrantes de migrantes mexicanas, ambas somos migrantes mexicanas, y es la doctrina o la ideología del feminismo tiene sus bemoles en cuanto a las circunstancias. Nuestras circunstancias como mexicanas, siendo eh, migrantes calificadas en Estonia, es muy distinta a la que podría ser, por ejemplo, una activista en México o una activista mexicana en otras partes de Europa. Entonces, creo que sí es muy importante tener en cuenta las circunstancias sociales, las circunstancias económicas, las circunstancias educativas que existen mucho, porque, por ejemplo, aquí en Estonia, la migración es muy sencilla, pero si eres un migrante calificado, lo que deja fuera a muchísimas personas y justamente por eso nos parece que es muy importante tratar de dejar esta ideología de el colonialismo intelectual, que todo lo que sea en inglés, todo lo que sea europeo es mejor que lo latinoamericano. De hecho, nuestras mentoras han sido latinoamericanas, mexicanas, y de ellas hemos aprendido muchísimo porque justamente es eso, nosotras podemos tener ciertos acercamientos, pero nuestras circunstancias son completamente distintas a las mexicanas y no hay una manera de compararlo. Creo que sería muy injusto para ambas circunstancias tener que comparar entre ellas. Claro, y allá no, o sea, no hacen marchas ni nada, todo es, nada más lo conmemoran y ya.
Pues sí, sí se han hecho algunas cosas. Por ejemplo, hay mucha información sobre feminismo este día y como varias organizaciones están también eh, apoyando el movimiento, pero es muy distinto. Por ejemplo, en México, en Latinoamérica, estamos muy acostumbradas a alzar la voz porque necesitamos ser escuchadas, porque nos gusta hacer ruido. Si no hacemos ruido, nadie nos pela. En cambio, aquí en estas culturas del Báltico son más callados, históricamente son muy calmados. O sea, ellos lograron su independencia de la ocupación soviética a través del canto y a través de estar juntos y de reuniones pacíficas también. Entonces fue como, el activismo es muy distinto de lo que vemos en Latinoamérica y lo que vemos acá. Entonces, sí, creo que aprendemos de ambas partes. Nos inspiró el hecho de poder ver a las hermanas en Latinoamérica levantando la voz y yéndose a las calles y eso. Y nosotros también nos fuimos, de hecho, nuestro primer paso como grupo fue irnos al Raikoja-Platz, que es como la plaza central de Tallinn, y éramos como 10 mujeres con nuestras pancartas de... Así inició todo. Hicimos un llamado a las mexicanas y nos fuimos ahí al centro con nuestras pancartas a cantar la canción del violador en tu camino, a informar a la población en idioma estonio, ruso e inglés de lo que estaba pasando en Latinoamérica, de los feminicidios, estadísticas, y nos fuimos ahí a las calles a platicar. Y eso no es algo que se ve seguido. Pero, por ejemplo, creo que cuando el pueblo está unido, sí se van a las calles. Ahora con la situación de Ucrania, y Estonia está apoyando a Ucrania totalmente, fue una reunión masiva también como nunca antes vista en Estonia en apoyo a Ucrania. También las necesidades sociales son distintas. Por ejemplo, en Estonia el aborto es legal y gratuito desde 1957, bajo cualquier circunstancia. Entonces, las necesidades sociales definitivamente son distintas porque en la marcha de hoy muchísimas mujeres van a estar pidiendo el aborto legal y gratuito a nivel nacional, pero en este país es legal, gratuito, bajo cualquier circunstancia desde 1957. Entonces es algo que ellas ya no se tienen que preocupar, ya no hay ninguna discusión si el feto tiene alma o no tiene alma, porque eso ya lo pasaron en los años 50. Entonces también es distinto, solamente creo que el activismo es circunstancial, obedece muchísimo a las necesidades sociales y económicas de cada país, porque por ejemplo en Estonia el salario mínimo te va a permitir vivir dignamente. Cuando en América Latina sabemos que el salario mínimo no te va a permitir esa comodidad de vida. Inclusive creo que la mayoría de los latinoamericanos consideramos que nuestro nivel de vida aquí en Estonia, con el salario que tenemos, si lo comparáramos con nuestros contemporáneos en América Latina, yo no podría pagar de ninguna manera el nivel de vida que tengo en Estonia con los trabajos que yo tenía en México. Entonces, me parece que sí son circunstancias muy distintas, necesidades sociales, poblacionales, porque este país es 1.300.000 personas, todo el país. Chiquito. Es chiquitito. Entonces, creemos que, y sobre todo como nuestra situación de migrantes, también es muy distinta que, por ejemplo, ella habla estonio, yo no lo hablo, y eso cambia muchísimo el juego también. Claro, y precisamente con este tema que tocaste de pues, la situación entre Ucrania y Rusia, que está pues bastante fuerte, no sé si a través de pues su organización ya hayan podido ayudar a alguien o a alguien, si haya alguna mujer que está ya, que se sintiera en situación de riesgo, haya recurrido a ustedes para que la pudieran apoyar de alguna forma. Pues específicamente con este conflicto en Ucrania, sí estamos haciendo algo al respecto. Estamos organizando justo un evento masivo aquí en Tallinn que es para beneficiar a los refugiados ucranianos y también a las mujeres perdón, víctimas de violencia doméstica. Entonces tenemos muchos colaboradores y es como una lucha conjunta.
Y bueno, tener en cuenta también que la mayoría de los refugiados que están llegando a Estonia son mujeres y niños. Entonces también va de acuerdo a nuestros objetivos de la organización, que es ayudar a las mujeres que están vulnerables. Y esto es justo uno de los puntos. Y bueno, pues estamos juntando también donaciones para poder beneficiar a los refugiados y a las mujeres víctimas. Entonces, sí, estamos colaborando, estamos metiéndole muchísimo esfuerzo y apoyando a los hermanos y hermanas. Y justamente creo que nosotras en este momento como organización hispana, porque por el momento nos estamos manteniendo en ese nivel, también ha habido una barrera lingüística con los refugiados ucranianos, porque muchos de ellos no hablan inglés y nosotras no hablamos ni ruso ni ucraniano. Entonces, justamente de ahí nace la necesidad de hacer estas alianzas directas con organizaciones ucranianas aquí en Tallinn, porque hay una comunidad fuerte de ucranianos aquí, para justamente decir, queremos ayudar, pero no sabemos cómo, no sabemos cuáles son las necesidades, no tenemos el idioma, pero nosotros, guíennos ustedes, que nosotros vamos a ayudar. Entonces, es más bien empezar a tejer redes, empezar a crear y actuar por el bien común en general, más tratando de sobrepasar la barrera lingüística, que en algún momento, creo que ese es el sueño, poder justamente hacernos cargo responsable de las cantidades de migrantes de distintas nacionalidades, lingüísticamente de distintas familias, pero eso creo que es una de nuestras metas. Un proyecto a largo plazo, porque justamente ahorita solo podemos, por el momento contamos un grupo de traductoras voluntarias de español estonio, sin pasar por el inglés, pero eso es un trabajo complicado. El idioma estonio es complicado per se, y también eso hace un poco difícil encontrar traductores en otros idiomas que no pasen por el inglés, pero es un trabajo que iremos descubriendo. Parte del proceso. Ahí están mis perros ahora. Perdón. Pues qué padre su proyecto, muchachos. Nada más, una última pregunta, porque yo también me tengo que poner a trabajar. Bueno, para ustedes, ¿qué hora es? ¿Ya son como las 7, 8 por allá? Las 10. ¿Las 10? Ah, qué hora hay. 8 horas, 8 ¿no? horas de diferencia. Sí. Nada más por curiosidad, pues de Estonia, no, yo al menos honestamente no conozco mucho. Saber, no sé si les ha tocado también a ustedes sufrir como algún acto de discriminación o señalamiento por ser migrantes, mujeres, o por ser mexicanas, o por alguna otra situación que se hayan tenido que enfrentar a esta situación estando allá. Creo que el racismo es la pandemia del mundo, en general. A mí me ha tocado que me griten en emergencias, en la sala de emergencias, que en Estonia se habla estonio, por ejemplo. Pero me parece que por la cultura, por distintas cuestiones sociales en Estonia, sí existe racismo, pero no es un racismo tan duro como en otras partes de Europa. Por ejemplo, el hecho de que uno pueda vivir en Estonia hablando solamente inglés sin hablar estonio ni ruso, creo que eso ya dice bastante, porque hay muchísimos otros lugares por ejemplo, inclusive los escandinavios o Alemania. Si no hablas el idioma local, es muy difícil conseguir trabajo, es muy difícil comunicarte afuera, y en Estonia, siendo un país tan pequeño, tiene esa facilidad, y creo que es un trabajo conjunto que lo han hecho socialmente por conveniencia política, social, económica, porque es la meca tecnológica de Europa, pero creo que es un proceso que están haciendo muy bien, o sea, van paso a paso,
pero el gobierno y la sociedad se está abriendo muchísimo a ellos, tanto que vas en el autobús y te van a decir las cosas en estonio, en ruso y en inglés. Que claro que creo que esta parte de discriminación, cada país tiene sus propios conflictos históricos, culturales en la sociedad y aplica de diferentes maneras, así como, por ejemplo, en general los estonios tienen una idea de las latinoamericanas como, como aliadas en ese sentido. Es como, ¡ay, qué padre! Vienes de México, ¡wow! Pero quizás no tendrían la misma respuesta ante alguien que viene de Nigeria o ante inclusive alguien que es rusoparlante, que todavía hay como ese conflicto dentro del mismo país de integración de minorías. Y eso, bueno, cada país tiene su propio conflicto, ¿no? Entonces es como, pues sí, el racismo existe en todas partes, nos haya tocado personalmente o no. Por supuesto que es un tema que se tiene que tocar y de hecho yo diría que habría que hablarlo todavía más en Estonia, porque ese es uno de los temas tabús que el gobierno todavía no está tocando. Esto de hablar abiertamente sobre el racismo y cómo resolverlo, o las organizaciones ahorita se están lavando las manos de no tocamos el tema por el momento, estamos más preocupados en otras cosas. Pero bueno, poco a poco, mientras más internacionales hay, también más expanden las organizaciones que quieren ayudar, como el nacimiento de la nuestra también, que una vez que hay más migrantes, dices, bueno, ok, entonces sí hay que tocar esos puntos también. Y justamente siguiendo con estos procesos históricos, por ejemplo, les gusta mucho la cultura mexicana, les gusta mucho el español, porque durante la Unión Soviética todo el contenido que venía en inglés y que venía de Estados Unidos estuvo prohibido. Entonces, el contenido de las telenovelas de Televisa fue abiertamente distribuido por toda la Unión Soviética y tú hablas con un estonio y todos han visto Rosa Salvaje. Les encantaba Rosa Salvaje. Entonces, tienen como una cercanía más a la cultura mexicana por cuestión de televisión, de telenovela. Qué pena, pero durante la Unión Soviética, y además también les gusta como destino turístico. Entonces, creo que dentro de los latinoamericanos, cuando uno dice que es mexicano, aquí es muy bienvenido, muy bien recibido que cualquier otro latinoamericano. Claro. Bueno, creo que mexicanos casi siempre somos bienvenidos en todos lados, ¿no? Mexicanas más. En la mayoría de los lugares, sí. Aunque bueno, claro, siempre están estos estereotipos también de, ay, las latinas sexys, las latinas salvajes y dramáticas también. Sí. Eso también tiene muchos sus bemoles, por ejemplo, en Latinoamérica, porque durante muchísimos años México se vio como el hermano mayor, México se vio como el que recibía migrantes y después cuando se cambió la política externa del país, que empezó a darle más cabida a la política estadounidense que a la latinoamericana, entonces muchísimos países también se empezaron a voltear, tipo... una vez hice un viaje de Belice a Panamá por camión y si era complicado, por ejemplo, pasar por Nicaragua, pasar por Honduras diciendo que eras mexicano, porque justamente es bien sabido que una de las fronteras más complicadas y más barbáricas de pasar es la frontera sur de México. Entonces, muchísimos centroamericanos, muchísimos sudamericanos saben las vejaciones que hacemos con sus migrantes y justamente han tenido esa imagen. Entonces, sí depende muchísimo. O sea, por ejemplo, en Europa somos exóticos, somos caribeños y les encanta, pero en otros lugares de América Latina, justamente por las acciones que hemos tenido, el gobierno que ha tenido en contra de sus migrantes, también no les encanta. Sí, es eso sí, es cierto, por culpa del gobierno. Pues chicas, no sé si quisieran agregar algo más que crean que se me haya pasado. No, pues simplemente pueden seguirnos en nuestra página de Red de Mujeres en Estonia. Estamos siempre abiertas a colaboraciones, a seguir aprendiendo, a seguir tejiendo redes
Entonces será una maravilla seguir conectando. Justamente eso es muy importante mencionar, que estamos en un proceso de aprendizaje. Creo que las necesidades sociales de Estonia nos llevaron a este proyecto y ahorita justamente estamos tejiendo alianzas, estamos contactando gente que tienen el expertise, que tienen el conocimiento, que saben cómo hacerlo, y toda ayuda en este momento es muy bien recibida, porque justamente estamos aprendiendo a partir de la experiencia. Muchos errores se han cometido, pero hemos aprendido de ello y creo que ahora lo que necesitamos es justamente pues esa mentoría, que una de los contactos importantes que hemos tenido en Europa nos mencionaba que nosotros somos la primera ONG en el Báltico que se va a especializar en mujeres migrantes, lo cual nos deja un espacio gigantesco de aprendizaje, porque muchísima responsabilidad, porque los gobiernos no saben qué hacer, las instituciones no saben qué hacer, y a nosotras nos toca descubrir de cero cómo hacerle. Entonces, toda mentoría de donde sea es muy bien recibida, porque justamente estamos en este proceso de aprendizaje, en este proceso de paso a pasito ir descubriendo y también sabernos humanas que cometemos errores. Claro. Es perfecto, chicas. Muchísimas gracias.